Vamos a empezar la clase de hoy, 22 de julio. No tuve tiempo de sacar el resumen del libro, entonces voy a trabajar con todo el libro completo. Van a ver algunas cosas que nos brinquemos, que ustedes vean que nos brincamos, porque no son tan urgentes, ¿no? No es que no sean importantes, pero no son tan urgentes. Y pues que realmente tenemos poco tiempo para ver esto, ¿no? Entonces sí, voy a, voy a ver el libro ahorita completo. Bueno, ya me coloqué la página, ¿no? Y vamos a ver lo que es el movimiento de los cuerpos a partir de las leyes de la dinámica de Newton. O sea, vamos a ver las leyes de Newton, ¿sí? Vamos a ver las leyes de Newton. Y dice aquí, en el bloque anterior observaste los diferentes tipos de movimientos que se pueden presentar en la naturaleza. La pregunta que ahora surge es, ¿a qué se debe tanta variedad de movimiento que los provoca? En este bloque hablaremos de las causas que producen los diversos movimientos que observamos a cada momento. O sea, ahora vamos a estudiar los movimientos a partir de las causas o de las fuerzas que los producen, ¿sí? Se hablará del concepto de fuerza y sus características. Analizaremos su comportamiento y sus orígenes. Daremos varios ejemplos muy comunes e importantes de fuerzas, especificando el tipo de movimiento que produce cada una de ellas. Abordaremos las tres leyes del movimiento, mejor conocidas como leyes de Newton, destacando sus implicaciones y la influencia que tiene tanto en nuestra vida cotidiana como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Analizaremos por qué estas tres leyes aparentemente simples son consideradas como uno de los pilares importantes de toda la física. Ok, ¿con qué propósito? Bueno, identificas en los diferentes tipos de movimiento las fuerzas que intervienen aplicando las leyes de la dinámica de Newton en la solución y explicación del movimiento de los cuerpos observables en tu entorno inmediato, utilizando la ley de la gravitación universal para entender el comportamiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas gravitatorias y explicando el movimiento de los planetas en el sistema solar utilizando las leyes de Kepler. Okay. Bueno, después vamos a ver estas preguntas de aquí y vámonos hasta aquí. Leyes de la dinámica. Si quieres cambiar algo del lugar, por ejemplo, una cama, tienes que empujarla. Si quieres recoger un objeto que está en el piso, tienes que cargarlo para ponerlo sobre una mesa. Si quieres que tu bicicleta camine, tienes que pedalear. Si deseas meter un gol desde media cancha, hay que patear fuerte el balón para que llegue a la portería. En todos los casos anteriores y en general, siempre que desees que un cuerpo se ponga en movimiento, debes aplicarle una fuerza. Las fuerzas son necesarias para que las cosas puedan moverse o detenerse. Por ejemplo, si quieres que se detenga un automóvil, se debe aplicar los frenos para que la fuerza de fricción entre las balatas y el tambor lo detenga. Cuando un avión aterriza, el piloto echa a andar los motores al revés para que la fuerza que estos producen lo detenga. Una fuerza debe también causar la deformación o formación de objetos. Por ejemplo, si se golpea una piedra con fuerza, esta puede perder su forma. Si choca un automóvil contra otro, los dos pueden deformarse. Pero las fuerzas pueden tener, además de comenzar o detener un movimiento, otro efecto sobre las cosas, que es el de desviarlas. Es decir,
causar que un cuerpo en movimiento describa cierta trayectoria. Por ejemplo, si un automóvil va viajando por una carretera en línea recta y es golpeado por una vaca, el auto se va de lado, desviándose de su trayectoria original. Los planetas giran alrededor del Sol en trayectoria elíptica debido a la fuerza de gravedad del Sol en trayectorias con las que... ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Ok. Los planetas giran alrededor del Sol en trayectorias elípticas debido a la fuerza de gravedad. Bienvenida, Refugio. Bienvenida. Debido a la fuerza de gravedad con la que éste los jala. Al lanzar un objeto hacia arriba de manera inclinada, la trayectoria que describe es una parábola, debido a la fuerza de gravedad que la Tierra atrae el objeto hacia el centro. Ok, de acuerdo a Cuellar, fuerza es aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto o deformarlo, y sus tipos son: gravitacional, es la fuerza de atracción entre dos objetos por el hecho de tener masa. Por ejemplo, las fuerzas gravitatorias de la Luna y el Sol que causan las mareas en los océanos de la Tierra. Electromagnético, es la fuerza entre cargas eléctricas. Las fuerzas eléctricas existen en reposo y las fuerzas magnéticas se producen por la interacción de cargas eléctricas en movimiento. Un ejemplo es la atracción a un peine de pequeños trozos de papel después de pasar el peine por el cabello, o los relámpagos. La interacción nuclear fuerte resulta de la interacción entre partículas subatómicas y mantienen unidas las partículas en los núcleos atómicos. Por ejemplo, la explosión de la bomba de hidrógeno es de mayor intensidad que la fuerza electromagnética. Nuclear débil resulta de la interacción entre partículas subatómicas durante algún proceso de decaimiento radiactivo. Es de menor alcance que la fuerza nuclear fuerte y de intensidad menor que la fuerza electromagnética. Interacción de fuerzas. De acuerdo con el modo en el que interactúan las fuerzas, esta se puede dar de dos formas: fuerzas a distancia, como la fuerza gravitatoria entre cargas debido a la interacción entre campos gravitatorio, eléctrico, etc., que se producen cuando los cuerpos están separados cierta distancia unos de los otros. Por ejemplo, el peso. Fuerzas por contacto. Se produce cuando la superficie libre de los cuerpos entra en contacto directo. Bueno, un ejemplo más acertado que los que han estado, que los que nos han estado dando, por ejemplo, el del automóvil y la vaca, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que te topes una vaca en la carretera, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar, por ejemplo, del juego de billar. El juego de billar, nosotros le damos movimiento a una bola y al chocar con otra bola, aparte de que le infringe movimiento, se desvía su movimiento, ¿sí? Y de hecho, muchas veces vuelven a chocar entre ellas cuando traen movimiento, vuelven a chocar entre ellas, ¿no? Otro ejemplo podría ser el boliche. El boliche, dependiendo de cómo lancemos la bola de boliche, es como se van a caer los pinos. Cuántos pinos se van a caer, si van a salir volando, si van a acostarse simplemente, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de cómo trabajan
las fuerzas. Antecedentes históricos del estudio del movimiento. Para establecer las leyes del movimiento, se tuvieron que realizar muchas observaciones y los científicos generaron ideas, las experimentaban y comprobaban para llegar a generalizaciones o conclusiones. En el siglo XVI, Galileo Galilei concluyó que un objeto se detiene por la fuerza de fricción entre dos objetos, donde uno de ellos se opone al movimiento del otro. Enunció el principio de la inercia, que dice que en ausencia de la acción de fuerzas, un objeto en reposo continuará así y un objeto en movimiento se moverá en línea recta a velocidad constante. Esto ocurre, por ejemplo, en el espacio interior o exterior. ¿Sí? En el espacio exterior, si lanzamos un objeto, este objeto se va a mover y mientras no cruce por ninguna fuerza que cambie su movimiento, va a seguir su movimiento en línea recta. Otro ejemplo podría ser un lago helado, un lago que está completamente congelado. Si nosotros lanzamos un objeto sobre el lago, que se deslice sobre el lago, el objeto se va a ir hasta que se acabe el lago, ¿sí? Y se tope con alguna fuerza que lo detenga. Mientras tanto, el objeto va a seguir su movimiento. ¿Por qué? Porque la fricción que se genera en el lago helado, pues es casi despreciable, ¿no? Esta propiedad la podemos apreciar en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si vamos en un auto, al arrancar nuestro cuerpo se mueve hacia atrás, tratando de permanecer en reposo. Si el auto está en movimiento a una velocidad constante y de repente frena, nuestro cuerpo se mueve hacia adelante, ya que trata de permanecer a la velocidad que llevaba el auto. ¿Sí? Esa es la inercia. Luego decimos, lo hicimos por inercia. No, espérate. La inercia es una fuerza. Ok. Un siglo después, quien culminó este trabajo aportando sus ideas y haciendo una muy buena síntesis, fue el científico inglés Isaac Newton, quien estudió las leyes generales que rigen el movimiento de los objetos, observando la caída de una manzana al suelo, al establecer las relaciones entre la fuerza que provocó esta caída y la fuerza que sostiene a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Plasmó sus estudios en el libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde estableció las 3 leyes del movimiento, también conocidas como leyes de Newton, base de lo que hoy conocemos como mecánica clásica o mecánica newtoniana, así como de ley de gravitación universal. La fuerza como vector. La fuerza es un vector, ¿sí? La fuerza es un vector porque debe tener magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Siempre va a tener eso. Entonces, cuando una fuerza es ejercida sobre un objeto, los efectos producidos dependen de su magnitud, dirección y sentido, por lo que se considera la fuerza como una magnitud vectorial, ya que no es lo mismo si la fuerza se aplica de manera horizontal hacia la derecha que hacia la izquierda. La inercia. Cuando se intenta cambiar el estado de movimiento de un objeto, este siempre se resistirá. Si queremos mover 2 objetos de masa diferente, será más fácil mover el de menor masa. Por ejemplo, es más fácil mover una bicicleta pequeña que un auto grande.
Asimismo, cuando ambos objetos están en movimiento, se requiere de mayor fuerza para detener al de mayor masa que al de menor masa, ya que el objeto grande presenta mayor inercia. Con esto podemos deducir que a mayor masa de un objeto, mayor será la resistencia del objeto para acelerarse. Y esto es normal. Esto si lo vemos, por ejemplo, con los autos, ¿no? Un automóvil familiar pequeño puede arrancar rapidísimo y alcanza su velocidad máxima, pero rápido, ¿no? La puede, claro, también depende del piloto, ¿no? Pero la puede alcanzar en 100 metros, poco más. En cambio, un vehículo pesado, un tráiler, con su carga completa y todo, pues va a tardar mucho más, porque hay que mover más masa. Y lo mismo al revés, para detener un auto pequeño, pues se detiene más rápido que un tráiler, ¿no? Un tráiler, y hasta eso, el tráiler a veces logras detener la cabina, pero se te viene la caja encima, ¿no? Entonces, sí, podrás detener la cabina, pero la caja te empuja y es hasta peor. Entonces, mientras más masa tenga un objeto, es más difícil acelerarlo y más difícil detenerlo. Leyes del movimiento de Newton. Para explicar las leyes del movimiento de Newton debemos tener claridad en algunas connotaciones importantes consideradas por Gutiérrez. Primera ley, inercia. Es la resistencia que presentan los objetos a cambiar su estado de movimiento o de reposo. Segunda ley, fuerza. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Tercera ley, acción y reacción. A toda fuerza de acción le corresponde otra reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. O sea, cuenta la leyenda que cuando creó esa ley dijo: a todo aquel que se atreva a golpearme le voy a partir su mandarina en gajitos. Y le dijeron: señor, no podemos poner eso. Y dijo: bueno, entonces pongan: a toda fuerza de acción le corresponde otra reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sí? Eso es lo que cuenta la leyenda. Pero es cierto. Decimos que al disparar un arma patea. Bueno, no es que patee, ¿sí? Es que es la reacción. A toda acción corresponde una reacción. ¿Sí? Vendría siendo el proceso, ¿no, maestro? ¿Vendría siendo qué, perdón? El retroceso al momento del disparo del arma. Así es, esa es la reacción. Esa es la reacción. Cuando tú disparas un arma, al momento de estallar la pólvora, ejerce una fuerza sobre la ojiva que hace que salga volando, ¿sí? Pero la reacción es que se ejerce otra fuerza exactamente igual, pero en sentido opuesto, que es lo que decimos la patada, ¿no? Es el retroceso. Sí, claro. Así ¿sí? es. Y que si no tenemos bien sostenida el arma, pues trae consecuencias. Puede llegar a lastimar a uno el hombro o la parte donde golpea. El hombro, la cara, puede salir hasta volando el arma para atrás, ¿no? Sí. Ok. Newton postula en su primera ley que un cuerpo no cambia por sí solo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique un conjunto de fuerzas sobre éste. Con esta ley considera que los cuerpos en movimiento están en constante fricción, que los frena progresivamente. Esto resultaba totalmente nuevo respecto a otros paradigmas que entendían que el reposo o movimiento de un cuerpo se debía solamente
a una fuerza aplicada, pero no a una fricción. Sí, antiguamente decían, no, si yo empujo un objeto, eventualmente va a llegar al reposo. ¿Sí? Si no le sigo aplicando fuerza, se va a detener. Y no, es que sí se le sigue aplicando una fuerza, que es la fuerza de fricción. ¿Sí? La fuerza de fricción. Eso va haciendo que se vaya deteniendo el objeto, ¿no? Para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, no hay una fuerza externa neta, es decir, no se detiene naturalmente si no se le aplica una fuerza. Para el caso de los cuerpos que están en reposo, se toma su velocidad como cero, y si ésta cambia es porque una fuerza neta ha sido aplicada sobre este. En su segunda ley, Newton habla de la relación entre fuerza y aceleración. Cuando una fuerza neta actúa en un cuerpo en movimiento, cuya masa puede cambiar, la fuerza modificará su estado, velocidad o dirección. Los cambios experimentados serán proporcionales a la dirección, es decir, provocan aceleración en los cuerpos. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando hay un choque por alcance, ¿no? Cuando hay un choque por alcance, yo voy a una velocidad y viene otro carro más rápido que yo y me choca por atrás y ¡boom! Mi carro se acelera hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le aplicó una fuerza. Se le aplicó una fuerza. ¿Ok? En términos matemáticos, esta ley se expresa mediante la relación fuerza igual a masa por aceleración, donde fuerza es medida en newtons, m masa medida en kilogramos, cantidad de materia que existe en un cuerpo, aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. De aquí se define newtons es igual a kilogramos metro por segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la fuerza, de los newtons. ¿Sí? O sea, la fuerza se mide en newtons, y las unidades de los newtons son kilogramos masa, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Que metros sobre segundo al cuadrado son las unidades de la aceleración. Esta fórmula la podemos poner en un triángulo para poder calcular cualquiera de las tres variables presentes, tapando la variable que queramos conocer. Por ejemplo, si queremos conocer la fuerza, se tapa la D y queda F igual a M por A, o sea, masa por aceleración. Si queremos masa, se tapa la M y queda masa igual a fuerza sobre aceleración. Si queremos aceleración, se tapa la A y queda aceleración igual a fuerza sobre masa. ¿Sí? Y ahí es como va quedando esto. Peso. Fuerza gravitatoria que un objeto grande como la Tierra ejerce sobre otro. Es una magnitud vectorial ya que la dirección está orientada hacia el cuerpo más grande. Se representa con la letra W. Muchas veces decimos estoy pasado de peso. No, estás pasado de masa. ¿Sí? La masa es la que se mide en kilogramos. El peso es una fuerza. O sea, mal empleamos la palabra peso para referirnos a la masividad de una persona. Cuando un cuerpo cae libremente hacia la superficie de la Tierra, este se acelera debido a la gravedad que la Tierra ejerce sobre él. O sea, ayer decíamos que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Okay, la fórmula para calcular el peso se debe a la segunda ley de Newton,
peso es igual a masa por gravedad, donde G, aceleración debida a la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula para calcular el peso de un objeto es masa por G, donde W, el peso, está dado en newtons, M, masa, kilogramos, y G, aceleración de la gravedad. ¿Sí? Es la misma que la de fuerza, solo que en lugar de aceleración ponemos gravedad. La tercera ley expone que cuando un cuerpo ejerce fuerza sobre otro, el segundo ejerce siempre sobre el primero una fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario. Por eso, a cada fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. Por ejemplo, la acción que produce la fuerza que aplicamos cuando pateamos una pelota ocasiona una fuerza de reacción que se manifiesta sobre nuestro pie un imán atrae unos clavos con la misma fuerza con la que estos atraen al imán. ¿Sí? De hecho, si nosotros ponemos un imán y ponemos un clavo pequeño, vemos que el imán atrae al clavo. Pero si ponemos un clavo que pese más que el imán, vamos a ver que el imán es el que se mueve hacia el clavo. ¿Sí? O hacia el objeto, el cuerpo. ¿Ok? Ejemplo 1, dice, determina la fuerza que se necesita aplicar a un auto de 800 kilogramos para que éste se acelere 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fuerza es igual a, bueno, no sabemos, masa 800 kilogramos, aceleración 4 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula y despejes es F es igual a M por A. O sea, F es igual a 800 kilogramos por 4 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, F es igual a 3200 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Resultado, la fuerza que se aplica es de 3200 newtons. Newtons. Para no decir kilogramos metro segundo al cuadrado, decimos newtons. ¿Ok? Ejemplo 2. El resultado de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cuya masa vale 40 kilogramos es de 85 newtons. ¿Cuál es el valor de la aceleración que posee este cuerpo? Vamos a ver, aquí tenemos la fuerza es igual a 85 newtons, la masa es igual a 4 kilogramos y la aceleración es lo que no conocemos. La fórmula dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Como no conocemos la aceleración, entonces despejamos y nos queda que aceleración es igual a fuerza entre masa. Entonces se convierte 1 newton es igual a kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y decimos que aceleración es igual a 85 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado entre 40 kilogramos. Esto que va a hacer que nos dé 2.125 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, se van a eliminar las unidades de kilogramo y nos van a quedar metros sobre segundo al cuadrado. El resultado, la aceleración es de 2.125 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Ejemplo 3. ¿Cuál es la masa de un cuerpo si al aplicarle una fuerza de 420 newtons adquiere una aceleración de 8.4 metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, aquí la fórmula que usamos es masa igual a fuerza sobre aceleración, y entonces tenemos que la masa va a ser igual a 420 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado entre 8.4 metros sobre segundo al cuadrado, y esto es igual a 50 kilogramos. Aquí se eliminan metros sobre segundo al cuadrado y nos queda solamente kilogramos, ¿no? Entonces la masa del cuerpo es de
50 kilogramos. ¿Qué fuerza se debe ejercer? Debe ejercer el motor de un automóvil cuya masa es de 1500 kilogramos para aumentar su velocidad de 4.5 kilómetros por hora a 40 kilómetros por hora en 8 segundos. Ok, entonces aquí tenemos que utilizar una fórmula. Vamos a utilizar la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, pero vamos a sustituir la fórmula de aceleración, la A, la vamos a sustituir por su fórmula, que es velocidad final menos velocidad inicial por tiempo, debido a que lo que conocemos son las velocidades, no conocemos la aceleración. Bueno, podemos calcularlo primero y luego sustituirlo, o podemos hacerlo de una vez. Entonces convertimos las velocidades que están en kilómetros por hora a metros sobre segundo, y decimos que su velocidad inicial es de 1.25 metros sobre segundo y su velocidad final es de 11.11 metros sobre segundo. Entonces aceleración es igual a 11.11 metros sobre segundo menos 1.25 metros sobre segundo entre 8 segundos, que es el tiempo. O sea, 1.23 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por 1500 kilogramos y nos da 1845 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. O sea, 1845 newtons. Siempre que tengamos como unidades kilogramos metro sobre segundo al cuadrado, estamos hablando de newtons. Ok, existe otra fuerza, la fuerza normal, la llamada fuerza normal. Si se considera un objeto en reposo sobre una superficie horizontal, sabemos que el centro de la Tierra ejerce sobre él la fuerza gravitacional. A pesar de no tener aceleración, o sea, A es igual a 0. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la fuerza neta que actúa sobre el objeto es 0. Por lo tanto, debe existir una fuerza que se oponga a la fuerza gravitacional y que actúe sobre el objeto para impedir que éste se hunda. Esta fuerza producida por la superficie y actúa de manera perpendicular a la superficie de contacto y se le llama fuerza normal. Fuerza normal. Entonces, ¿por qué no se hunden los objetos en la Tierra? Por la fuerza normal. ¿Sí? La fuerza normal. Ok. Por la segunda ley de Newton tenemos que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Por eso, cuando tu pareja te diga te amo con todas mis fuerzas, entonces no te ama, porque la suma de las fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Entonces, newtons menos peso es igual a 0, o bien peso menos newtons es igual a 0, por lo que newtons es igual a peso. Y como peso está dado en masa por G, tenemos que newtons también está dado en masa por G. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos otros dos ejemplos. Dice, determina el peso de una persona de 55 kilogramos. ¿Cuál es el peso? La masa es 55 kilogramos. Por la atracción de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, su peso es de 539.55 newtons. ¿Sí? Es el peso de esa persona. Determina la magnitud de la superficie normal de un objeto de 25 kilogramos que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. Entonces tenemos que este cuerpo tiene una fuerza normal de 245.25 newtons. ¿Ok? Su masa es 25 kilogramos, la fuerza gravitacional 9.81 metros sobre segundo
y entonces son 245.25 newtons. Ok, pero no todo es plano. No todo es plano. Entonces vamos a ver lo que es el plano inclinado. Si un objeto descansa sobre un plano inclinado, actúan sobre él la fuerza gravitacional, o sea, el peso, y la fuerza normal, como se puede observar en el dibujo. ¿Sí? Bueno, hay un ángulo, hay un cierto ángulo, y entonces tenemos el vector del peso, tenemos un ángulo ahí y el vector de los newtons que están a 90 grados de la superficie. ¿Sí? Si establecemos un sistema de coordenadas donde el eje X es paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular al mismo, se puede descomponer en vector peso en sus componentes rectangulares, peso en X y peso en Y, como se puede observar. ¿Sí? Aquí está. Peso en X y peso en Y. Por geometría tenemos que coseno de peso en Y entre peso, o bien peso en Y es igual a peso por coseno del ángulo. Como sabemos, el peso es igual a masa por gravedad, por tanto WY o peso en Y es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Asimismo, el seno del ángulo o el seno de teta, esa es la letra griega, teta, es igual al peso en X sobre el peso, o bien el peso en X es igual a W por el seno de teta, por lo que W en X es igual a masa por gravedad por el seno de teta. Para la fuerza normal, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Como no hay movimiento, aceleración en Y es igual a 0 y newtons menos WY es igual a 0, entonces newtons es igual a WY, con lo que resulta que newtons es igual a masa por gravedad por el coseno de teta. ¿Sí? Esa es la fuerza normal que se está ejerciendo sobre el objeto. ¿Ok? ¿Sí está claro o no le captaron? ¿Le entendieron o no le entendieron? Sí, sí, Sí. sí, sí, Ok. profe. Ok. Bueno. La fricción. ¿Qué es la fricción? Dice, si se golpea una bola de billar sobre la mesa, su velocidad disminuye hasta que se detiene. Esta desaceleración, de acuerdo con la primera ley de Newton, indica la existencia de una fuerza que se opone al movimiento y recibe el nombre de fricción o rozamiento. La fricción se presenta al caminar, cuando se maneja un automóvil, al usar ropa, cuando chocan dos objetos, la fricción de las llantas sobre el pavimento. Un clavo se mantiene unido al concreto o a la madera debido a la fricción. Como te habrás dado cuenta, estas superficies son rugosas, lo que ayuda a que exista mucha fricción. Pero ¿qué pasa cuando la superficie está muy lisa o presenta poca fricción? Al deslizarse sobre el hielo, una persona lo puede hacer muy fácil. También sería muy peligroso caminar sobre una superficie llena de aceite. Los automóviles y las maquinarias en general utilizan lubricantes para reducir el rozamiento entre las partes móviles, con el objetivo de disminuir el desgaste ocasionado por la fricción y también para reducir el consumo de energía.
Existen dos tipos de fricciones. Fricción estática. Se presenta cuando la fricción impide que un objeto se ponga en movimiento por la acción de una fuerza. Fricción cinética. Se presenta cuando la fricción se opone a un movimiento en acción. Leyes acerca de la fricción estática y dinámica. Para superficies paralelas, la fuerza de fricción estática, Fs, actúa en la dirección de la fuerza aplicada en sentido contrario. La magnitud de la fuerza de fricción estática es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal y se calcula multiplicando el coeficiente de fricción estático por la normal. La magnitud de la fuerza de fricción estática es cero cuando no se aplica una fuerza externa que ponga el objeto en movimiento. La magnitud de la fuerza de fricción estática alcanza su punto máximo cuando un objeto está a punto de iniciar su movimiento mediante la acción de una fuerza paralela a las superficies que están en contacto. La fuerza de fricción la fuerza de fricción cinética es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal y se calcula multiplicando el coeficiente de fricción cinético por la normal. Se pueden presentar tres casos cuando un objeto se desliza sobre una superficie y se aplica una fuerza F paralela. Si F y Fk, el objeto se desliza, si F es igual a Fk, el objeto se desliza a velocidad constante. Si F es mayor que Fk, el objeto se acelera. Si F es menor que Fk, el objeto se desacelera hasta detenerse por completo. ¿Sí? Si se deja aplicar la fuerza de fricción cinética desacelera el objeto hasta llevarlo al reposo. El coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética, es decir, ms es mayor, mu s es mayor que mu k. Vamos a ver un ejemplo de ello. Dice, una señora desea mover un mueble hacia la izquierda. El mueble pesa 35 kilogramos y el coeficiente de fricción cinética entre ella y el suelo es de 0.36. Calcule la fuerza que debe emplear la señora para comenzar a mover el mueble. Tenemos la masa es de 35 kilogramos. El coeficiente de fricción es de 0.36. Y tenemos la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, newtons es igual a m por g y Fk es igual a mu k por newtons. Ok. Newtons es igual a 35 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, 343.35 newtons. Fk es igual a 0.36 por 343.35 newtons, lo que nos da 123.61 newtons.
¿sí? O sea que la persona tiene que aplicar una fuerza de 123.61 newtons para mover un mueble de 35 kilogramos cuando el coeficiente de fricción sea 0.36. O sea, bastante bajo. Bastante bajo. Ok. Vamos a ver. Las leyes de Kepler. El astrónomo alemán Johannes Kepler es conocido sobre todo por sus tres leyes que describen el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Las leyes de Kepler fueron el fruto de la colaboración con el gran astrónomo observador Tycho Brahe, quien había confeccionado las tablas astronómicas más precisas de la época. Kepler no comprendió el origen de sus leyes, que también describían tanto el movimiento de los planetas como el de otros cuerpos astronómicos, como el sistema Tierra-Luna. Perdón. Sería Newton quien extraería todas las consecuencias de las leyes de Kepler, permitiéndole así enunciar la ley de la gravitación universal. Kepler descubrió que las trayectorias que los planetas describen alrededor del Sol eran elípticas, basándose en lo descrito por Apolonio de Pérgamo, quien desarrolló estudios sobre la elipse. Además, demostró que los planetas tienen una mayor rapidez cuando se encuentran más cercanos al Sol que cuando están más lejanos. Kepler formuló una relación matemática entre el periodo de un planeta y la distancia promedio que tenía respecto al Sol. Entonces, primera ley de Kepler. Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, situando al Sol en uno de sus focos. Los focos de una elipse son los puntos que cumplen la premisa de que la suma de sus distancias a cualquier punto de la elipse es siempre la misma. Segunda ley de Kepler. La línea imaginaria que une cualquiera de los planetas con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, cuando el planeta está en el afelio, su velocidad es menor que cuando está en el perihelio. Los planetas describen órbitas estables y planas en el mismo sentido y se mueven bajo la acción de fuerzas gravitatorias. Tercera ley de Kepler. El cuadrado del periodo de cualquier planeta tiene una variación directamente proporcional con el cubo del radio de su órbita, es decir, con el cubo de la distancia promedio que existe desde un planeta hasta el Sol. Matemáticamente se expresa con la fórmula T al cuadrado es igual a KR al cubo, donde K es una constante de proporcionalidad que tiene el mismo valor para todos los planetas. Ahora, ley de la gravitación universal. La fuerza de gravedad es una fuerza que se presenta entre dos cuerpos debido a su masa
La ley de la gravitación universal habla de que toda partícula en el universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La expresión matemática de la ley de gravitación universal es F es igual a G por M1 por M2 entre radio al cuadrado, donde F es la fuerza de atracción gravitacional y está dada en newtons. G es la constante de la gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro al cuadrado kilogramos al cuadrado. M1 es masa del cuerpo 1, es 1 kilogramo, bueno, está dado en kilogramos. Masa M2 es la masa del cuerpo 2, también está dado en kilogramos. Y R es la distancia o separación de los dos cuerpos. Entonces, hay un experimento muy simpático que se pone en una pecera o en un recipiente de cristal. Se ponen dos cuerpos, uno más grande que el otro, y se sella al alto vacío. Entonces, al momento de quedar al vacío el recipiente de cristal, se alcanza a ver un leve movimiento en el objeto más pequeño. Normalmente está suspendido por un hilo, entonces hay una torsión en el hilo, que esa torsión es la que nos muestra el acercamiento del objeto, la atracción del objeto más pequeño hacia el más grande. Es la fuerza de gravedad entre ellos. Pero se tiene que hacer en el vacío, porque si no se hace al vacío, no funciona. Bueno, no lo vemos, no lo alcanzamos a ver. En el vacío se ve perfectamente bien. Para determinar la intensidad del campo gravitatorio asociado a un cuerpo con un radio y una masa determinados, se establece la aceleración con la que cae un cuerpo de prueba de radio y masa unidad en el seno de este campo, mediante la aplicación de la segunda ley de Newton, tomando los valores de la fuerza de la gravedad y una masa conocida, se puede obtener la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Bueno, de hecho, pues ya la conocemos, ¿verdad? Ya la calcularon con anterioridad. Dicha aceleración tiene valores diferentes dependiendo del cuerpo sobre el que se mida. Así, para la Tierra se considera un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que equivale a 9.81 newtons por kilogramo. En la superficie de la Luna sería de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que en Júpiter este valor sería de unos 24.9 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, la fuerza gravitacional varía dependiendo de la masa del objeto. Fuerza centrípeta y centrífuga. Siempre que una masa describe una trayectoria curva, se generan dos fuerzas. Una fuerza hacia el centro, que llamamos centrípeta, y otra hacia afuera, a la que llamamos centrífuga. Newton publicó en su ley de gravitación universal que la acción gravitatoria está en función de la masa de los objetos y la distancia entre ellos. A mayor masa de un objeto, mayor la fuerza de atracción con los objetos. La fuerza gravitatoria será mayor a medida que disminuya la distancia entre ellos. Con estas consideraciones,
fue posible deducir la tercera ley de Kepler, aplicable a cualquier sistema donde hay un objeto central, otros objetos orbitando con una constante que depende de la masa del objeto central, la constante de gravitación universal y el valor de pi. Esta deducción ha sido relevante para el campo de la astronomía, para determinar, por ejemplo, la masa de los astros, la masa del Sol, su distancia respecto a los planetas, el periodo del Sol, etcétera. ¿Sí? O sea, con todo esto se ha podido calcular o se pudo calcular en el pasado todos estos datos que hoy de una u de otra forma se han logrado comprobar. Se ha logrado comprobar su exactitud, su precisión, ¿sí? O sea, en la época de Kepler no había forma de ir, por ejemplo, al espacio y comprobar que realmente están los planetas girando alrededor del Sol en forma elíptica, ¿sí? O que están que el Sol está a cierta distancia de la Tierra, o la Tierra está a cierta distancia del Sol, que la distancia entre Venus y la Tierra es tal. O sea, ellos no podían hacer eso. ¿Cómo lo hicieron? Únicamente deduciendo con estas fórmulas, y fueron calculando las distancias, las masividades, los tiempos, los periodos, etcétera. ¿Sí? Ok, vamos a ver un ejemplo. Dice, determina la fuerza gravitacional entre dos personas de 63 kilogramos y 82 kilogramos, respectivamente, si se encuentran separados 2 metros. Vamos a decir que la masa 1 es 63 kilogramos, la masa 2 es 82 kilogramos. La distancia es 2 metros. Entonces G es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Es la constante gravitacional. ¿Sí? Por eso es G mayúscula, no es la G minúscula de la gravedad. ¿Sí? Tenemos que la fórmula es igual a F. F es igual a G por M1 por M2 sobre R2. O sea, 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado kilogramo cuadrado por 63 kilogramos por 82 kilogramos entre 2 metros al cuadrado. O sea que F va a ser igual a 8.61 por 10 a la menos 11 newtons. Perdón, a la menos 8 newtons. ¿Sí? El resultado, la fuerza de atracción entre dos personas, entre esas dos personas, porque si cambia el peso es otra. Cambia el peso o cambia la distancia es otra la fuerza de atracción, ¿no? Es de 8.61 por 10 a la menos 8 newtons. Ok, veamos otro ejemplo. Un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra a 5 metros de distancia de otro cuerpo, y entre ambos existe una fuerza de atracción de 60 por 10 a la menos 11 newtons. Calcula la masa del otro cuerpo. Ok, entonces tenemos que la masa 1 es igual a 20, la masa 2 no la conocemos, la distancia es de 5 metros, la fuerza de atracción es de 60 por 10 a la menos 11 newtons, la constante gravitacional es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado kilómetro cuadrado.
Y entonces vamos a usar la fórmula de F es igual a G por M1 por M2 sobre R al cuadrado. Y vamos a despejar para que nos quede solita la masa 2. Y vamos a decir que la masa 2 es igual a la fuerza de atracción por la distancia al cuadrado sobre G por M1. Entonces la masa 2 es 60 por 10 a la menos 11 newtons por 5 metros al cuadrado entre 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado kilogramo cuadrado por 20 kilogramos. Entonces aquí ya resolviendo tenemos que son 11.24 kilogramos. 11.24 kilogramos. ¿Ok? Dice, encuentre la distancia de separación un cuerpo de 3 kilogramos y otro de 8 kilogramos. Si entre ambas existe una fuerza de atracción de 9 por 10 a la menos 10 newtons. Entonces tenemos la masa 1 es de 3 kilogramos, la masa 2 es de 8 kilogramos. La distancia no la conocemos, pero la fuerza de atracción es de 9 por 10 a la menos 10 newtons. Y la constante gravitacional es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado kilogramo cuadrado. Ok, la fórmula que vamos a utilizar es la misma. F es igual a G por M1 sobre M2, por M2 sobre R al cuadrado. Haciendo los despejes tenemos que la distancia al cuadrado es igual a G por M1 por M2 sobre F. O sea que R, la distancia normal es raíz cuadrada de G por M1 por M2 entre F. Sustituyendo los valores, decimos que R es igual a la raíz cuadrada de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado kilogramo cuadrado por 3 kilogramos por 8 kilogramos entre 9 por 10 a la menos 10 newtons. Y eso nos da como resultado que la distancia es 1.33 metros. ¿Sí? 1.33 metros. Esa es la distancia. Ok. ¿Dudas hasta aquí? De mi parte creo que no. De tu parte no. Ok. Bien, entonces, bueno, vamos a dejarla hasta ahí por hoy porque, bueno, sigue el bloque 4. Creo que ya tienen bastante información, ¿sí? En el bloque 4 lo que vamos a ver es trabajo con energía, entonces no quiero que se me vayan a revolver con lo que vimos ahorita de trabajo y peso y fuerza con trabajo y energía. ¿Ok? Bueno, tenemos pendiente el... Voy a dejar de compartir ya. Ok. Tenemos pendiente la tarea de la naranjita. Solamente Asvan ha subido un prototipo, ¿verdad? Porque dijo que lo iba a hacer mejor, que lo iba a mejorar. Necesito que lo hagan y que me manden el video, ¿sí? Para que lo podamos ver. Grábenlo de lado, no lo graben de frente donde alumbra toda la lamparita, sino grábenlo de ladito para que se vea
o de 3/4, que se vea que una parte está oscura y la otra parte está iluminada, ¿sí? Para que se vea como al ir girando se va iluminando cierta parte de los continentes y se va desiluminando la otra parte de los continentes, ¿no? Entonces, grábenlo de ladito, eso se me había pasado decirles, fue un descuido de mi parte, pero eso es para que se vea, se aprecie mejor el experimento, ¿sí? Para que se aprecie Sí, mejor. me di cuenta al hacerle yo mi experimento, el que le envié el día de ayer. Sí. Dijo, bueno, pero al final de cuentas la grabación que hice la hice de frente, entonces no se notaba la rotación de nocturno. Entonces, aparte, otra de las cosas, ¿no? Lo que utilicé era muy grande, entonces pues prácticamente no podía ver el efecto. Pero sí, hoy tampoco no me dio tiempo de pasar a la puntería, pero sí ya espero ya mañana agarrarlo, como dicen, hacerlo a 3/4 y lo más cerca posible a la luz para marcar esa línea divisoria. Exactamente, exactamente, para que se marque esa línea divisoria. Ok, y bueno, les dejaría otro experimento, pero realmente, digo, si tuviéramos más tiempo para estar viendo estas cosas, pues sí, sí valdría la pena hacerlo, ¿no? Pero pues dada la premura del tiempo y pues las limitantes que hay ahorita para conseguir muchas cosas, para ver lo que es la acción y la reacción, ¿no? Se trata de poner dos carritos de espaldas, uno contra el otro, y con un disparador hacer que se muevan, para ver cómo se deben de mover. Tienen que ser dos carritos del mismo peso, y que tengan el mismo factor de fricción, ¿no? Para que veamos cómo al momento de dispararse salen los dos carritos hacia lados opuestos y avanzan la misma distancia, lo cual quiere decir que tiene la misma fuerza, ¿sí? La fuerza que se le infringió a cada uno es la misma, ¿sí? Pero bueno, pues repito, va a estar difícil que lo pudiéramos hacer, dada la premura del tiempo, y que ya de clases nos queda mañana y el viernes pues es plataforma, ¿no? Es plataforma. El viernes les voy a aplicar el examen, o sea, mañana mismo les voy a subir al grupo el examen para que lo puedan resolver, ¿no? Aunque sí, esa duda tenía por lo de la plataforma, porque o iba a ser en el grupo, porque en plataforma no sé si van a seguir utilizando nuestras mismas claves que teníamos como antes para entrar y dar data. No lo sé. Yo estoy viendo, he visto que 2 o 3 maestros ya están usando la plataforma, pero de hecho no he tenido tiempo de entrar y checar la plataforma, si ya está activada, si no está activada, si qué hay que hacer, cómo hay que hacerle, etcétera, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo sería mejor el del grupo, ¿no? Así es. Yo se los paso al grupo, los subo al grupo de WhatsApp y ya ustedes, yo se los voy a mandar en PDF, ustedes lo tienen que transcribir a Word, contestarlo o imprimirlo y contestarlo a mano y tomarle foto y mandármelo, ¿no? Pero prefiero que que si lo van a hacer a mano, que hagan todas sus cuentas, sus operaciones aparte, y ya una vez que tengan todo listo, entonces ya lo pasen en limpio a la hoja de examen, ¿no? Para que quede bien, porque las operaciones que vienen en el examen tienen que poner todo el procedimiento, no solo el resultado, sino todo el procedimiento, cómo hicieron en la operación, ¿sí? Nos vemos, cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Hasta mañana.